Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nos encontramos nosotros con estos pasajes tan interesantes, capítulo 8. Y ahora queremos mirar desde el versículo 30, sobre todo estos comentarios que encontramos durante los años 80, sobre todo en la reflexión que se hacía del aspecto de la teología. Algunos teólogos, ¿verdad? Y también otros estudiosos, porque recuerden que dentro de la Biblia encontramos toda una ciencia amplia que va procurando desde su ciencia ir explicando ciertos pasajes interesantes que encontramos aquí. El aspecto de la arqueología, por ejemplo, en el monte Ebal se encontró en dirección noreste, se encontró una estructura del hierro que identificó con un centro religioso ahí sobre el monte Ebal. Esto es interesante, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros estamos hablando, reflexionando, o sea, que no son tampoco elementos ahistóricos, es decir, fuera de la historia, sino que hay elementos históricos, por lo menos como centros culturales, religiosos. Ahora, lo que nosotros encontramos en la Biblia, y eso nos tiene que ayudar a entender cómo se escribe la Biblia, es que aquí encontramos elementos religiosos, es decir, elementos con un lenguaje propio, con un lenguaje dentro del género literario. Y por eso no es que también tenemos que decir que esta es una historia así tal cual, ¿verdad? Como se encuentra, sino que nosotros vamos viendo que dentro de la historia hay una reinterpretación siempre religiosa, el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces, datos interesantes es el único asentamiento de la Edad de Hierro en el
Ebal, y los huesos que se encontraron son solo de animales comestibles también, de animales comestibles. Quiere decir que vemos ir a gente o carúa, ¿entendiste? O sea, había una población, pero no un cementerio. Es decir, que posiblemente el cementerio estaba fuera de ese lugar, si es que ahí era la ciudad, ¿verdad? Y entonces ahí, por ejemplo, no hay ninguna clase de animal, de los équidos o los cerdos o los carnívoros o gacelas que aparecen, por ejemplo, en otros lugares de la época del hierro. Y hay más gamos que en otros sitios, ¿verdad? En resumen, toda la evidencia confirma que en el último cuarto del siglo XIII, 2 escarabeos egipcios confirman esa fecha. Se construyó un centro cultural en la tercera loma del Ebal. Ahí está. Y esto es lo que justamente nosotros estamos mirando un poco, ¿verdad? Que ahí en ese lugar hubo un centro cultural, siempre mirando hacia el noreste, hacia el Wadi Far, hacia el 1200 entonces antes de Cristo. Ahora el sitio sufrió un cambio total. Se construyó un altar de holocaustos con patios, instalaciones y rampas que llevaban al altar. Luego se añadió algunos elementos cultuales de un templo. Era un auténtico centro religioso entonces que podía congregar a un número relativamente grande de personas. Parece que solo se usó unos 50 años hasta que fue abandonado. No fue destruido, fue abandonado. Algunos autores se oponen, ¿verdad?, a esta identificación y argumentan que sus argumentos parecen serios también y que encajarían con la tradición bíblica, dice. Encajarían con la tradición bíblica. Bueno, que nosotros encontramos sobre todo aquí en estos libros, tanto del Deuteronomio como el de Josué. Pero queda una duda. Si el altar era tan importante hasta el punto de que la tradición atribuyó a Josué su construcción, resulta un poco extraño que fuese abandonado tan pronto, ¿verdad? Entonces, porque si solamente 50 años más o menos, según los estudios arqueológicos, entonces, ¿cómo podemos entender? Era tan importante, ¿verdad?, que al final después es abandonado de esta manera. Bueno, ahora vamos a seguir un poquitito más a propósito del altar, que se dan 2 datos, ¿verdad?, sobre la cuestión del altar. Aquí nosotros encontramos, Josué dice, escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Esto es con respecto a lo que escribe Moisés. Y con respecto al versículo 30, ¿verdad?, del altar, decía que Josué erigió un altar al Señor en el monte ahí, Ebal, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado a los israelitas y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Era un altar de piedras intactas que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofrecieron holocausto al Señor e inmolaron sacrificios humanos, sacrificios de comunión, no sacrificios de comunión. Y esto entonces nos hace entender y entonces nos hace pensar incluso, ¿verdad?, que podría estar muy en relación con lo que nosotros encontramos en este pasaje del libro de Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Un año después de la explosión en el puerto de Beirut, que se cobró la vida de más de 200 personas, el Papa envió un mensaje sobre el Líbano. El país sigue atravesando un delicado momento político y económico. Todavía no ha levantado cabeza. Il mio pensiero va a quel caro paese, soprattutto alle vittime, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso la casa e il lavoro. E tanti hanno perso l'illusione di vivere. El 1 de julio, el Papa mantuvo un encuentro de oración junto a los líderes cristianos del país en el Vaticano. Rezaron por la reconstrucción del Líbano. Ahora Francisco se dirige a la comunidad internacional. Faccio appello anche alla comunità internazionale
chiedendo di aiutare il Libano a compiere un cammino di risurrezione, con gesti concreti, non con parole soltanto, gesti concreti. El Papa reiteró su deseo de visitar Líbano, un país que Francisco define como modelo de coexistencia entre cristianos y musulmanes. Cari libanesi, il mio desiderio di venire a visitarvi è grande e non mi stanco di pregare per voi, perché il Libano ritorni ad essere un messaggio di fratellanza, un messaggio di pace per tutto il Medio Oriente. El ex primer ministro de Líbano, Saad Hariri, visitó a Francisco en abril y le transmitió ya el deseo de todo el país de recibirlo en cuanto sea posible. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios
nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, hoy te llama y te ama. De Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Testigo soy, pues me llamó y Él me amó. Su amor de tu Señor, que hoy te llama y te ama. de Dios, canto su amor, testigo soy de que Él te llama y te ama. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos mirando este capítulo 8, el versículo 30, sobre la erección de este altar por Josué, según nos dice aquí. Y luego el 31, que decía que justamente
aquí Josué es el que, una vez que, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado a los israelitas, y como está escrito en el libro, ¿verdad?, de la ley de Moisés, era un altar de piedras intactas que no habían sido tocadas por el hierro. Sobre él ofreció holocaustos del Señor y molaron sacrificios, decíamos nosotros, de comunión. A propósito del altar, se dan dos datos que Moisés había ordenado construir. Primer elemento, este es el dato que tenemos, y que fue construido de acuerdo con lo mandado en el libro de la ley, es decir, según el Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, la prohibición de labrar la piedra a hierro no queda clara. Según algunos autores, la prohibición de instrumentos de hierro es una forma de prevenir que alguien esculpa imágenes en las piedras. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el problema elemental del exilio era justamente eso, ¿verdad? Cuando Israel se encuentra ya en el exilio, comienza a repensar y dice, ¿qué es lo que pasó con nosotros? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Y porque fuimos idólatras, es decir, la idolatría. Pero el hecho de la idolatría, ¿verdad?, que significaba ese dejar, separarnos de Dios. Y aquí entonces, otro elemento, como nos dice, justamente el hecho de labrar la piedra, el hecho de ir detrás de otros dioses, los dioses extranjeros. Eso es lo que le preocupaba verdaderamente al autor sagrado. Y entonces una prohibición de labrar las piedras queda bien clara, ¿verdad? En el sentido de que podría significar la posibilidad de esculpir imágenes en las piedras. En otro momento, los autores sagrados sitúan la prohibición en el contexto más amplio de la prohibición del hierro en todo el tabernáculo del templo. La Torá solo permite el bronce, no el hierro, porque el hierro suele usarse con propósitos destructivos y no encaja en la construcción de un edificio destinado a promover la paz. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, como que están diciendo todo eso. El hierro, entonces, no puede ser. ¿Por qué? Porque ya de por sí su esencia, dice, se destruye. Nosotros tenemos que hacer algo que promueve la paz. MacNutt en su reciente monografía sobre el tema, lo atribuye a un tabú o a cierta sospecha con respecto a este metal, es decir, con respecto al hierro, como un cierto tabú. Según la sugerencia de un autor sagrado, ¿verdad?, que es Ramban en este estudio de la Biblia, dice, quizá nos orienta por la pista adecuada. No se trata de que el hierro sea un metal sanguinario, el bronce también se usó para fabricar armas, sino de que supone una novedad. Es posible que la ley solo pretenda no introducir innovaciones en la manera de construir altares. La ofrenda de holocaustos y sacrificios de comunión es lo que prescribe el Deuteronomio 27, 6, 7. Pero el autor no dice nada del ambiente festivo que allí se manda. Ahora, con respecto al versículo 32, Josué escribió, dice allí mismo, sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. En este versículo desafía todas las reglas del sentido común. No es lógico que se escriban las piedras del altar. No es lógico que se escriba en piedras un texto tan largo como la ley. A lo sumo, cabría esperar los 10 mandamientos. Pero el autor habla expresamente de una copia, ¿verdad? Una copia de la ley, con las piedras. Prescindiendo entonces de la lógica, lo que afirma el verso es imposible. Como decía Nielsen, si alguien no se convence que tome piedras sin tallar, las revoque de cal y escriba en ellas una copia de la ley, ¿verdad? O sea, eso iba a ser mucho más fácil, ¿verdad?, que tallar verdaderamente en la piedra. Pero en fin, los judíos posteriores, ya, ¿verdad?, en su reflexión, sobre todo los judíos en la Edad Media, captan el problema e intentan resolverlo dentro de su mentalidad.
Algunos autores mantienen que solo se escribió en las piedras un resumen de cada uno de las 613 normas, preceptos, reglas de la Torá. Radak apoya esa interpretación, porque entonces, en este sentido, ¿verdad? Se subraya que el Pentateuco, en este caso, ¿verdad?, está trayendo y está reviviendo o está recordando, está siendo recordando este Pentateuco que es tan importante, las leyes, la Torá. Y aquí nosotros encontramos ciertamente las 613 normas, ¿verdad?, cómo se escribe. Bueno, en esta misma línea también se piensa que solo se escribió el libro del Deuteronomio, otra posibilidad, al que a veces se denomina copia de la ley. Pero no es tan fácil entonces asegurar esto. Según algunos pensadores, escribieron incluso los adornos sobre las letras, como en los manuscritos, gracias a que las piedras eran muy grandes o gracias a un milagro. También aquí se nos dice cómo se escribe, ¿verdad?, sobre esa piedra, imagínense. Bueno, en fin, son suposiciones, pero nosotros sabemos que lo elemental, como decíamos, en el sentido del pasaje, aquí es más bien una ratificación de la ley. Peñande ya poma becua lleva peñande ya no me va coñande ya polligo ave ya también, para recordar la ley. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ñande yarañe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube ñande yarañe. Les esperamos a todos.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma,
el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro, déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. Aquí, tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros mirando aquí, estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Miramos estos últimos versículos del capítulo 8. Nosotros tenemos aquí ciertamente sobre la conquista, ¿verdad? La conquista con esta famosa batalla de Ai. Pero ahora nosotros vemos que después de la victoria está el sacrificio y la lectura de la ley sobre el monte Ebal. Esto es lo importante, esto es lo que ahora nos está centrando. Y estos últimos versículos, por ejemplo, que van del 33 al 35, vemos que los participantes en la asamblea han sido cambiados de sitio. Justamente, en primer lugar, encontramos a ambos lados del arca, luego quedan frente a los sacerdotes levitas que llevan el arca. Por último, hay dos mitades, hay una orientada a Garitzín y otra al Ebal. Lo último se atiene a lo mandado en Deuteronomio. El que lo sitúa a ambos lados del arca sugiere entonces la importancia de este objeto. El que los coloca frente a los sacerdotes levitas se deja arrastrar por el afán de protagonismo, decíamos nosotros anteriormente, ese protagonismo, ¿verdad? Juvenil, infantil. Bueno,
Es interesante, vamos a mirar un poco cómo se nos presenta todo Israel, sus ancianos, sus escribas, sus jueces, tanto los forasteros como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca, frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor. Una mitad hacia el monte Garitzín y la otra mitad hacia el monte Ebal, según la orden que había dado Moisés, el servidor del Señor, y de bendecir primero al pueblo de Israel. Bueno, esto es lo que se nos presenta entonces en el versículo 33. De una manera dice de bendecir al pueblo de Israel. Ahora, esta mención que se hace de los ancianos, alguaciles y jueces, decíamos nosotros anteriormente en nuestro comentario, como alguaciles y jueces como miembros destacados de la asamblea es prácticamente habitual, encontramos en otros pasajes también. Y se habla entonces de ancianos, jefes, jueces, alguaciles. En cambio, la inserción de indígenas y emigrantes se debe a una mano sacerdotal, es decir, posteriormente se está metiendo. La fórmula del emigrante, lo mismo que el nativo, solo se encuentra en textos tardíos. Emigrante y nativo es típica de la lengua sacerdotal. En cambio, no aparece nunca en el Deuteronomio ni en el resto de la historia deuteronomista. Por lo tanto, ahí ya nos está indicando, ¿verdad?, que esta es una glosa, pero una glosa que nos está hablando también de universalidad, de apertura, ¿verdad?, de extranjero, al nativo, todos entonces que entren en este gran elemento de del cumplir, del tener, del seguir la ley del Señor, la Torá, para ellos lo más importante. Ahora, sobre los sacerdotes levitas, portadores del arca. Esto también ya habíamos visto anteriormente y sobre todo en el capítulo 3, cuando pasan el río Jordán, ahí nos vuelve a recordar quiénes son los que llevan adelante, ¿verdad? O quiénes son los que hacen pasar el arca hacia la tierra prometida. Y vamos viendo, y ahora nos vamos centrando un poco en este capítulo 8, siempre en el versículo 34. El versículo 34 nos dice, después de esto Josué leyó cada una de las palabras de la ley, la bendición y la maldición, exactamente como está escrito en el libro de la ley. Aquí la responsabilidad entonces de Josué, el leer. Una vez situado ya el pueblo, Josué proclama la ley, comienza a decir en qué y cómo ellos tienen que vivir esa ley. Prescindiendo entonces de la glosa, las bendiciones y las maldiciones, tenemos dos frases que se complementan. Proclamó todas las palabras de la ley de acuerdo con como está escrito, ¿verdad? O con lo escrito en el libro de la ley, es decir, en la Torá. De acuerdo a eso, nosotros ahora proclamamos y decimos cómo se debe entender esa ley, cómo se debe transmitir esa ley, cómo se debe poner en práctica. Ahora, esta redundancia quiere subrayar la adecuación perfecta entre lo que proclama Josué y lo que dijo Moisés. La adecuación, entonces, el hecho de que se vuelva a repetir de la misma manera, que Josué vuelva a hacer lo mismo, significa que él entonces está en una estrecha relación con Moisés. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones.
la decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. El gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, se cumpla en mí tu voluntad.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando este libro tan interesante de Josué. Aquí la conquista, la última parte del capítulo 8, del versículo 30 hasta el final, 35. Y justamente vamos a mirar un poco el versículo 35. Después de esto, que Josué había leído, eso en el 34, en el 35 dice, Josué no dejó de leer ni una sola de las palabras que había ordenado Moisés, y lo hizo en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los extranjeros que estaban con ellos. Entonces incluye a los niños, a los extranjeros y todos los que estaban con ellos. Aquí ya estamos hablando, ya hablábamos de una cierta universalidad, pero ahora entonces Josué mismo, que lee, dice toda la ley, Josué mismo entonces, que entiende todo lo que el Señor había dicho, todo lo que el Señor quiso transmitir. Con esta fórmula que encontramos aquí, que es en una forma mucho más genérica, se repite la misma idea del verso anterior. Pero esta vez no se habla de la ley, sino de cuánto prescribió Moisés. ¿Se dan cuenta? Esto es interesante. O sea, la estrecha relación. Estamos diciendo con esto que Josué responde prácticamente a aquello que fue aprendiendo, nada más y nada menos que de Moisés. No nos olvidemos que la palabra mayor siempre es Moisés. La comunidad de Israel incluye en este caso las mujeres, los niños, los emigrantes, igual que cuando se sella la alianza. En el Deuteronomio 29:10 también nos habla de esto, ¿verdad? Bueno, entonces estos son los elementos fundamentales. Miramos un poco de nuevo, simplemente para ir concluyendo, porque así concluimos este capítulo 8. Después ya comenzaremos con el capítulo 9. El sentido del lenguaje, el sentido del pasaje, mejor dicho. Habíamos dicho que aquí es una transferencia. Ese es el mensaje principal. Lo que hemos vivido en el monte Sinaí, entonces ya al monte Ebal. Koanga ñande yeikejina lleva peala ñande recoe puajuna, koala ñande neta puajuna, ¿entienden? Antes estábamos allá y habíamos recibido nada más y nada menos que las leyes también escritas en las piedras. Ahora, ¿qué hacemos? Esas mismas leyes que traemos, pero que las introducimos. Las introducimos, ¿dónde la introducimos? A la nueva tierra, la tierra prometida. Y es por eso entonces que nos encontramos, ¿verdad?, en esta situación. Bueno, entonces es importante que tengamos eso. Luego significa que, de cierta manera, con otras palabritas, podemos decir que el Sinaí es el que viene a nuestra casa. El Sinaí es entonces el que se acerca, ¿verdad?, entonces a nosotros. Bueno, esto por una parte, pero después todos los otros comentarios y todo lo que nos van narrando aquí y nos van mostrando es que aquí existía, ¿verdad?, arqueológicamente hablando, ya un centro cultural, se nota, cultural, del culto. Y entonces esto demuestra también que no estamos hablando de una cuestión inventada, sino que estamos hablando de elementos históricos, ciertamente, pero que después el autor sagrado está mirando con ojos clínicos, pero estos ojos son justamente ojos del sentido teológico, de lo que Dios verdaderamente está queriendo transmitir. Bueno, y después también, siempre cuando nosotros hablamos aquí de las piedras, estamos hablando, en síntesis, hablamos del fundamento, estamos hablando de lo que es aquí la piedra como tal, como la Torá. ¿Por qué el Señor escribe, verdad, en las piedras? Y escribe justamente porque eso bueno es que así nomás rompe como un papelito, ¿verdad? Quiere decir que aquí hay un cimiento, una base. El elemento fundamental de la vida cristiana es aferrarse, poner los cimientos en Dios. Dice que las leyes están escritas en las piedras. Bueno, por otra parte también el hecho, ¿se acuerdan que decía que no hay que tallar las piedras? Parece que va contra el hierro. No, no es tanto eso, ¿verdad? Aquí no es tanto que uno, oye, guarulla es ahí de
del metal, del hierro, sino que aquí lo que quiere decir es, atención, nosotros no podemos estar tallando las piedras porque esa puede ser una dificultad y puede ser un motivo que nos lleve después a la idolatría. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Que el Señor, como siempre, les bendiga, les proteja siempre y que podamos poner en práctica todo lo que hoy hemos aprendido y todo lo que seguiremos reflexionando aún. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.